La mañana del 26 de septiembre de 1949, el cielo mexicano guardaba un silencio extraño, casi profético. Minutos antes de abordar el vuelo que marcaría su destino, Blanca Estela Pavón, la mujer que iluminaba la pantalla junto a Pedro Infante, la actriz que parecía hecha de luz, dijo una frase que aún hoy provoca escalofríos. Siento que hoy el cielo me está llamando. Era una frase suave, casi un susurro, pero detrás de ella había una intuición que nadie pudo descifrar a tiempo. Tenía solo 23 años. Era la musa del ídolo más grande de México. Era la actriz que había logrado, en apenas unos años, convertirse en un símbolo de pureza, talento y ternura. Y sin embargo, llevaba semanas sintiendo algo que no se atrevía a confesar del todo. Una inquietud profunda, una sombra que parecía seguirla en silencio. El público solo conocía a la joven luminosa de Nosotros los Pobres, la mujer cuya química con Pedro Infante traspasaba la pantalla, la actriz que representaba a lo mejor del cine mexicano, pero detrás de esa sonrisa dulce existía una verdad desconocida. Blanca vivía atrapada entre el vértigo de la fama y una fragilidad emocional que su entorno intentaba ignorar. Lo que ocurrió ese día, la tragedia aérea, el misterio del último vuelo, el caos entre las montañas y el dolor nacional que siguió, no solo marcó el final de una carrera prometedora, sino también el inicio de una pregunta que México nunca dejó de hacerse. ¿Por qué una estrella que brillaba tan intensamente fue apagada tan pronto? ¿Y qué había detrás de la intuición que la acompañó en sus últimas horas? Hoy vamos a entrar en esa historia, en la vida breve pero inmensa de Blanca Estela Pavón, en la tragedia que estremeció al cine mexicano y en el misterio que el cielo se llevó para siempre. Blanca Estela Pavón nació en Minatitlán, Veracruz, en 1926, dentro de una familia que nunca imaginó que aquella niña tímida y de mirada luminosa se convertiría en uno de los rostros más puros y queridos del cine mexicano. Su infancia estuvo marcada por los constantes cambios de ciudad debido al trabajo de su padre, un hombre recto, disciplinado y profundamente protector. Quizá por eso, Blanca desarrolló desde muy joven ese carácter suave, sereno, casi angelical que más tarde definiría su presencia en pantalla. No era una niña que soñara con la fama, no buscaba los reflectores ni la atención. Su mundo era pequeño, su madre, su hogar, los libros que adoraba y la radio que escuchaba a escondidas por las noches. Sin embargo, el destino, ese que tantas veces parece escribir guiones mejores que el cine, la empujó hacia la actuación casi sin que ella lo notara. Su belleza delicada y su voz cálida la convirtieron en una presencia magnética incluso antes de que entendiera lo que significaba ser artista. A los 17 años, participó por primera vez en un programa de radio. Fue un éxito inmediato. Su dulzura natural, su dicción perfecta y su sensibilidad emocional la distinguieron al instante. No tardó en llamar la atención de productores que veían en ella algo que pocos tenían: verdad. En un medio donde muchas actrices debían construir una imagen, Blanca era auténtica por naturaleza. Esa autenticidad fue lo que finalmente la llevó al cine, y no tardó en convertirse en la revelación de su generación. Pero su verdadera consagración llegó cuando el destino la cruzó con Pedro Infante. La química entre ambos fue inmediata, explosiva en su ternura, brillante en pantalla. Blanca era la contraparte perfecta del ídolo. Él, carismático, intenso, apasionado. Ella, pura, luminosa, equilibrada. Juntos representaban una combinación emocional que conquistó a todo México. Fue su participación en Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro lo que la convirtió en la actriz más querida del país. Su interpretación de la joven sacrificada, noble y profundamente humana resonó con un público que encontraba en ella la representación perfecta de la mujer idealizada de la época, fuerte en silencio, dulce en el dolor, leal en el amor.
Pero detrás de la perfección cinematográfica, Blanca cargaba una vulnerabilidad que muy pocos conocían. Las largas jornadas de grabación, la presión creciente del público y el peso emocional de interpretar personajes marcados por tragedias empezaron a afectarla más de lo que mostraba. Era una mujer sensible, demasiado sensible para una industria que exigía fuerza constantemente. Quienes la conocieron de cerca contaban que, fuera de cámaras, Blanca era callada, introspectiva, casi frágil. A veces, antes de filmar escenas especialmente intensas, se apartaba un momento para respirar, como si necesitara protegerse de una emoción demasiado grande. Además, había un detalle que el público jamás supo. Blanca tenía un miedo profundo a volar, un miedo que trataba de ocultar para no parecer débil, un miedo que años después convertiría su final en una herida imposible de cerrar. En las semanas previas a su muerte, varios testigos mencionaron que Blanca estaba inquieta. No era miedo a un papel, ni cansancio por la fama, era algo más, una especie de presentimiento que no lograba poner en palabras. Un malestar emocional, una ansiedad creciente, una sombra que ella intentaba ignorar, pero que la acompañaba a todas partes. Incluso Pedro Infante, siempre perceptivo con quienes quería, notó algo extraño. Dijo en una ocasión privada que Blanquita estaba distinta, como si algo la preocupara demasiado. Pero Blanca, reservada como siempre, guardó silencio. No quería preocupar a nadie, no quería detener su carrera, no quería admitir lo que sentía. Aún así, su familia más cercana sí notó un cambio. Blanca pasaba más tiempo leyendo, más tiempo meditando, más tiempo en silencio, como buscando respuestas a algo que no sabía cómo enfrentar. La mañana del fuelo fatal, su madre le preguntó si estaba segura de viajar. Blanca sonrió, esa sonrisa suave que podía calmar cualquier inquietud, y respondió con una frase que con el tiempo se volvería profética. Creo que este viaje será diferente. Y lo fue. Fue el viaje que el destino marcó como el final de una estrella y el inicio de una leyenda. El ascenso de Blanca Estela Pavón fue tan rápido y tan brillante que parecía imposible imaginar un final distinto para ella que no fuera la gloria absoluta. Era joven, talentosa, disciplinada y querida por todo México. Cada película que estrenaba se convertía en un éxito. Cada escena que interpretaba dejaba una marca emocional en el público. Y cada aparición junto a Pedro Infante consolidaba una dupla que parecía destinada a reinar durante décadas. Pero mientras todos celebraban su fama creciente, Blanca comenzó a vivir algo que jamás confesó por completo: la presión de cargar con una imagen perfecta, la carga emocional de interpretar personajes que sufrían, lloraban y morían en pantalla mientras ella intentaba sostenerse por dentro. Su sensibilidad, esa que la hacía tan grande como actriz, también era su fragilidad. Los directores la adoraban porque no necesitaba fingir emociones, la sentía de verdad. Podía llorar en una escena sin artificio, podía transmitir dolor sin exageración, podía hacer que el público se quebrara con una sola mirada, pero esa capacidad emocional tan poderosa tenía un costo. Blanca absorbía demasiado. A veces terminaba una jornada de grabación completamente agotada, con el corazón pesado, con un silencio que sus compañeros no podían descifrar. Pedro Infante, con su intuición casi instintiva, lo percibía mejor que nadie. Varias veces intentó alegrarla, sacarla de sus pensamientos, hacerla reír como solo él podía hacerlo. Y lo lograba, sí, pero incluso Pedro sabía que había algo dentro de ella que no lograba explicarse. Un cansancio, un miedo o quizá un presentimiento. La fama, que para muchos es un sueño, para Blanca se volvió un peso suave pero constante, un peso que se intensificó en los meses previos a su muerte. Fue durante el rodaje de una de sus últimas películas cuando comenzó a sentir que algo estaba cambiando en su interior. Un ligero temblor en las manos, una tristeza inexplicable que surgía en los momentos menos esperados, una ansiedad que no tenía nombre. Su familia lo notó, sus colegas lo sintieron, pero nadie imaginó que aquello era un aviso.
Aún así, Blanca no detenía su ritmo. Tenía compromisos, contratos, giras, presentaciones. Debía viajar constantemente. Y cada viaje era un pequeño infierno para ella porque su miedo a volar se había intensificado de forma silenciosa, casi enfermiza. Había noches en las que no podía dormir imaginando el sonido del motor, la altura, la vulnerabilidad del avión. El día antes del fatal vuelo hacia Oaxaca, Blanca estuvo inquieta. Caminó por la casa, revisó su maleta varias veces, se quedó mirando por la ventana como si buscara señales en el cielo. Su madre le preguntó qué tenía. Blanca respondió en voz baja: «Es que este viaje, no sé por qué, pero lo siento distinto». Durante el trayecto al aeropuerto permaneció en silencio. Su asistente contó años después que Blanca llevaba las manos apretadas sobre el regazo. No dijo que tenía miedo, no dijo que dudaba, solo guardó un silencio profundo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Cuando subió al avión, algo en su mirada cambió, una mezcla de resignación y aceptación, como si de alguna manera incomprensible ella ya supiera que ese vuelo no la llevaría a donde todos creían. El avión despegó sin complicaciones, pero minutos después todo cambió. Las versiones oficiales nunca lograron explicar del todo lo ocurrido, que si el clima, que si una corriente descendente, que si error humano, que si fallas mecánicas. La verdad es que nadie pudo describir exactamente qué pasó en ese cielo turbulento. Lo único certero es que el avión impactó contra el cerro El Sabino, cerca a Pico del Fraile, sin dejar oportunidad de sobrevivir a nadie. En cuestión de segundos, México perdió a una de sus estrellas más luminosas. La noticia corrió como un rayo. Pedro Infante se desplomó cuando se la dieron, la prensa quedó paralizada. El público lloró como si hubiera perdido a una hija, a una hermana, a una mujer que representaba la pureza misma del cine nacional. Pero lo más perturbador ocurrió al día siguiente, cuando la familia recibió una de sus pertenencias recuperadas del accidente, un pequeño cuaderno donde Blanca había escrito horas antes del vuelo, durante la madrugada, una frase inquietante: «Tengo un presentimiento. Si algo pasa, díganle a mamá que la quiero». No era una carta de despedida, no era una premonición explícita, era un susurro íntimo de una mujer que había sentido algo oscuro, algo inevitable, algo que nunca pudo explicar. Ese cuaderno nunca fue filtrado a la prensa. La familia lo guardó en secreto, pero quienes lo vieron dijeron que esa frase cambió por completo el dolor de su partida, porque no fue solo una tragedia, fue un presentimiento cumplido, una intuición silenciosa, una sombra emocional que la acompañó hasta el último instante. Y entre los restos del avión se encontró algo más, un pañuelo blanco, intacto, con su nombre bordado, un símbolo extraño, casi poético, un último mensaje de la estrella que nunca dejó de ser luz, aun cuando el cielo la reclamó demasiado pronto. La muerte de Blanca Estela Pavón estremeció a México de una forma que muy pocas tragedias lo han hecho. No solo porque era joven, hermosa, talentosa, no solo porque su carrera estaba en su punto más brillante, sino porque su final no encajaba con la vida que proyectaba, luminosa, prometedora, intacta. Pero detrás de esa imagen perfecta había una verdad que durante décadas permaneció oculta. Una verdad que pocas personas se atrevieron a mencionar públicamente. Blanca no solo temía volar, temía algo más, algo mucho más profundo. En las semanas previas al accidente, Blanca había cambiado. Sus allegados lo notaron, aunque nadie logró comprender qué estaba ocurriendo dentro de ella. No era cansancio, no era estrés, era una especie de inquietud, una sombra emocional que ella intentaba disimular, pero que se hacía cada vez más evidente. Su madre lo describió como un silencio extraño, Pedro Infante como una mirada triste que no era de ella, su asistente como un miedo que no sabía cómo nombrar. Lo que pocos sabían es que Blanca había recibido una carta días antes del vuelo, una carta que nunca llegó a mostrarse públicamente, una carta escrita con una tinta azul oscura, firmada por alguien que ella conocía bien. La carta decía: «Hay momentos en los que una estrella debe decidir si sigue brillando o si debe apagarse antes de que la lastimen».
No era una amenaza directa, pero sí una advertencia envenenada, un mensaje que Blanca leyó en silencio y que la dejó profundamente perturbada. Esa carta, según confesó años después un familiar cercano, provenía de una persona que la había presionado emocionalmente durante meses, alguien dentro del medio, alguien que no aceptaba su éxito rotundo, su cercanía con Pedro Infante, su influencia en el cine mexicano. Blanca guardó la carta en su bolsa, y nadie volvió a verla hasta después del accidente. Pero no fue lo único inquietante en sus últimos días. Una noche antes de su viaje, su hermana menor la escuchó llorar en silencio detrás de la puerta. Cuando intentó entrar, Blanca se secó las lágrimas rápidamente y dijo que solo estaba nerviosa por el vuelo. Pero quienes la conocían sabían que no era solo eso. Había algo más pesado, algo más oscuro. Esa misma noche, Blanca escribió una nota corta en su cuaderno, la misma donde dejó la frase del presentimiento que decía: «Hay decisiones que no controlo, pero sí puedo elegir cómo despedirme». Esa frase, ambigua y dolorosa, nunca se interpretó por completo. ¿A qué decisiones se refería? ¿Quién o qué la estaba presionando? ¿Por qué habló de despedida? Tras su muerte, la familia intentó guardar silencio. La prensa buscaba titulares, los productores intentaban limpiar la imagen del estudio, el público lloraba a su musa perfecta. Pero la verdad es que, en su interior, Blanca llevaba una herida que nadie supo sanar. Además, surge un detalle inquietante del testimonio de un mecánico de la aerolínea. La joven actriz pasó varios minutos observando el avión antes de subir. No avanzaba, no se movía, solo lo miraba, como si intentara descifrar algo que los demás no podían ver. Fue el copiloto quien finalmente la invitó a abordar con un gesto amable. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Una azafata contó después que durante el vuelo, Blanca miró largo rato por la ventanilla. No dijo una palabra, no leyó ningún guión, no conversó con nadie, solo mantuvo las manos entrelazadas, como si rezara en silencio. Minutos antes del impacto, justo cuando el avión comenzó a vibrar con turbulencia severa, ocurrió algo que heló la sangre de quienes estaban cerca. Blanca levantó la cabeza, respiró profundamente y dijo con un hilo de voz: «Ya sabía». Nadie entendió qué quiso decir. Nadie tuvo tiempo de preguntarle. El resto es historia. Un estruendo, una montaña, un silencio eterno. Pero el misterio no terminó ahí. Cuando los rescatistas encontraron sus pertenencias, la carta azul había desaparecido. Nunca apareció. Nunca se volvió a mencionar oficialmente. Nunca fue registrada entre los objetos recuperados. Lo único que quedó fue su cuaderno, su pañuelo blanco y la sensación de que de alguna manera Blanca sintió su destino antes de tiempo. Hoy muchos creen que su muerte fue simplemente una tragedia del cielo. Otros piensan que su intuición fue solo casualidad. Pero quienes conocieron la parte más íntima de su vida, aquellos que vieron su miedo, sus silencios, sus frases enigmáticas, su inquietud creciente, saben que Blanca Estela Pavón se fue con un secreto que el cielo se llevó para siempre. Desde la perspectiva del canal, la historia de Blanca Estela Pavón es una de las más dolorosas y estremecedoras del cine mexicano, no solo por su muerte trágica, no solo por su juventud, sino por la sensación constante de que algo dentro de ella presintió su final y nadie supo cómo leerlo. La tragedia no está solo en el accidente, está en la soledad emocional de una mujer que brillaba en pantalla, pero que cargaba sombras que pocos pudieron ver. El público recuerda a Blanca como el rostro más puro de la época de oro, la muchacha noble que acompañaba a Pedro Infante, la joven que parecía hecha de luz. Pero desde este canal debemos ir más allá. Detrás de esa imagen angelical había una vulnerabilidad profunda, una sensibilidad que se volvió demasiado pesada para un medio que no sabía proteger a sus artistas más frágiles. El cine suele ser cruel con quienes sienten demasiado. Y Blanca sentía todo. Absorbía emociones reales cuando actuaba. Lloraba de verdad, sufría de verdad. Y cuando las cámaras se apagaban, esas emociones no desaparecían. Se quedaban con ella.
El presentimiento de Blanca no puede interpretarse como un simple capricho narrativo o una coincidencia fatal. Según los testimonios que analizamos, ella llevaba semanas inquieta, cansada, callada. El vuelo no era el único temor. Había preocupaciones humanas, emocionales, psicológicas que se acumulaban silenciosamente. El cine la idolatraba, sí, pero no la sostenía. El público la adoraba, pero no sabía cuánto le dolía esa adoración. La carta misteriosa hallada en su bolsa y desaparecida después nos revela una verdad incómoda. Blanca no vivía solo la presión del éxito, sino también la de un entorno donde algunos actores secundarios de su vida no celebraban su crecimiento. Cuando una mujer joven asciende tan rápido, la envidia no tarda en aparecer. La competencia no perdona. Los celos profesionales pueden ser tan severos como cualquier tormenta del cielo. La desaparición de la carta dice más que cualquier teoría. No fue accidente que ese objeto se esfumara. No fue casual que nadie quisiera hablar de ella. La industria protege historias, a veces no para honrarlas, sino para esconderlas. Pero lo más trágico, desde nuestra mirada, no es la carta, ni el miedo, ni el vuelo. Lo más trágico es que Blanca murió sin que nadie pudiera aliviar el peso emocional que cargaba. Una joven de 23 años que conmocionaba al país con su dulzura, mientras por dentro luchaba con un temblor invisible. Su historia nos obliga a reflexionar sobre algo que vemos repetirse en el mundo artístico incluso hoy. Las estrellas que parecen más fuertes suelen ser las más vulnerables. Las sonrisas más puras suelen esconder silencios más dolorosos. Los éxitos más repentinos suelen venir acompañados de presiones que ningún ser humano debería enfrentar solo. Y aún así Blanca dejó un legado inmenso. Un legado que paradójicamente se fortaleció después de su muerte. Su imagen quedó congelada en la perfección de sus interpretaciones. Su voz continúa viva en cada película donde entrega el alma. Su presencia sigue siendo símbolo de inocencia y ternura en un mundo que pocas veces permite que esas cualidades sobrevivan. Desde este canal vemos a Blanca como algo más que la musa de Pedro Infante. La vemos como un alma sensible atrapada entre la fama y el destino, entre la luz del cine y la oscuridad de sus presentimientos. Una mujer que quizás sabía que su tiempo sería breve y que aún así lo llenó de una luz que dura hasta hoy. Hoy, cuando México recuerda a Blanca Estela Pavón, no la recuerda solo por sus películas ni por su belleza, ni siquiera por su legendaria dupla con Pedro Infante. La recuerda por algo más profundo, por la luz que dejó en cada escena y por el misterio que envolvió su partida. Blanca no tuvo una larga filmografía, pero tuvo algo que pocas estrellas logran, una presencia tan pura, tan auténtica, que incluso su silencio parecía hablar por ella. Murió joven, sí, pero murió dejando una marca imborrable, una marca que no depende del tiempo, ni de modas, ni de generaciones. Blanca pertenece a esa rara lista de artistas cuya alma parece haber sido demasiado delicada para este mundo, y quizá por eso su paso fue breve, pero eterno. No podemos evitar preguntarnos qué habría pasado si ese vuelo no hubiese despegado. ¿Habría seguido actuando junto a Pedro Infante durante décadas? ¿Habría sido la actriz más importante del cine mexicano? ¿Habría encontrado el amor, la plenitud, la calma que parecía buscar en silencio? Son preguntas que nunca tendrán respuesta, y tal vez ahí radica parte de su magia. Blanca quedó suspendida en un punto perfecto de su historia, sin desgaste, sin decadencia, sin perder jamás la inocencia que la definió. Lo cierto es que su legado continúa vivo en cada pantalla donde aparece, con esa mirada suave, esa voz dulce y esa ternura que ningún accidente ni ningún misterio pudieron borrar. Sigue viva en la memoria colectiva de México, en los corazones que crecieron viéndola y en las nuevas generaciones que la descubren como si fuera un tesoro escondido en las películas de la época de oro. Quizá Blanca sintió su final, quizá fue solo intuición, quizá fue el destino escribiendo un guión dolorosamente perfecto. Lo que sí sabemos es que ella se marchó con elegancia,
como solo las almas sensibles saben hacerlo, en silencio, con una frase premonitoria y dejando detrás un vacío que nunca fue llenado. Blanca Estela Pavón no es un recuerdo, es un eco, un susurro que sigue vibrando en el cine mexicano, una luz que aunque se apagó en el cielo, sigue brillando en la tierra. Hay historias que quizá nunca debieron conocerse, pero ahora, ¿tú ya las conoces?